Un saludo a los hermanos de la iglesia Ríos de Gracia, iglesia bautista reformada en la ciudad de Medellín, en el barrio Robledo Kennedy. Aquí estamos asistiendo a la cita con nuestro culto de oración, como es costumbre, los miércoles a las 6:30 de la tarde. Entonces les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor y determinemos este tiempo para estar en su presencia, orar, interceder y dar gracias al Señor por lo que está sucediendo, lo que nos está sucediendo en medio de la prueba, en medio de la crisis causada por la pandemia, la plaga, como dice la palabra de Dios, la plaga del coronavirus COVID-19. Entonces, saludo a los hermanos, el Señor bendiga sus vidas. Bienvenidos a nuestro culto de oración. Y vamos a comenzar invocando el nombre del Señor y consagrándonos a Él en este tiempo, pidiendo que sea Él dirigiéndonos a toda la verdad. Entonces, oramos al Señor. Allí, muchas gracias a nuestra hermana Carla, también a Jenny, que hermana Jenny se está conectando. Nuestro Dios, Padre precioso, tú eres Rey y Señor y habitas en la majestad de tu gloria, soberano de todo lo que has creado, y todo lo que existe ha sido creado por ti. Entonces eres soberano de todo. En esta noche, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, nos reunimos, estamos juntos en armonía, vueltos a unir en este momento, a pesar de la distancia, a pesar del confinamiento por causa de la pandemia, por causa de la orden del Estado para cuidar nuestros cuerpos. Estamos de una manera virtual a través de estos medios que nos has permitido tener para poder desarrollar nuestro culto al Señor, para poder desarrollar nuestros discipulados, para poder desarrollar nuestro tiempo de culto de oración. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en medio de nosotros. Pedimos perdón por cada uno de los pecados en los que hoy hemos caído. Te pedimos perdón porque sabemos que hemos pecado de pensamiento, de palabra, por obra, por omisión, a pesar de que estamos en tiempo de santificación, en tiempo de apartamiento por el Señor. No dejamos de ser tentados, y el pecado todavía nos perturba. Nuestro amado Señor, te suplicamos misericordia y que guardes paciencia con este pueblo tuyo y que nos bendigas en esta noche, Señor, en el tiempo de oración, en el tiempo de meditar en tu palabra. Es un tiempo de confiar en ti, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, a pesar de los temores. Es un tiempo para confiar en ti, oh nuestro Señor y Dios. Nos dedicamos pues en tus manos de amor, sabiendo que tu presencia va con nosotros, porque esta es tu promesa santa, tu promesa invariable, porque eres Dios inmutable, cuando dices: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tu iglesia levanta sus manos, levanta nuestras manos, Señor, en esta noche. Levantamos nuestras manos como iglesia tuya y nos consagramos a ti. Y nuestras manos levantadas, te aclamamos, Señor, y te decimos: toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza corresponden al único Dios viviente, Dios de la iglesia, Dios nuestro. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien es nuestro Redentor amado. Amén y amén. Ahora, hermanos, les invito que vayamos al himno número 56 y cantamos al Señor: el que habita al abrigo de Dios, el que habita al abrigo de Dios. Este es un himno de gran confianza, basado en el Salmo 91, aunque hoy en realidad nos vamos a dedicar al Salmo 66, pero
El Salmo 50 el Salmo 91 es un salmo de gran confianza. Un saludo a Doris Prieto, allá en San Pedro Sucre, y a mi amada, muy querida hermana María Antonia Rea y su preciosa familia. Está por allí, Dios lo bendiga. Ojalá y esté por allí escuchando. A sus preciosísimas hijas, siervas del Altísimo en la iglesia Ríos de Agua Viva, nuestra hermana Lina y nuestra hermana Jessica, y a Kevin, bueno, a Blanca, a todos allí de esta familia tan querida, la familia Guamán Rea. Hermana María Antonia Rea, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Usted bien puede participar. Ahora, le recuerdo que también mañana a las 8 de la noche tendremos nuestra reunión con la Iglesia Ríos de Agua Viva. Pero qué bueno que usted esté también con nosotros. La hermana Angelita, hermana Ángela, muy buenas noches, Dios te bendiga. Un saludo de todos los hermanos aquí. Bueno, el que habita el abrigo de Dios es el Salmo 91 y podemos cantarlo en esta noche. Aquí estoy junto con mi esposita, la hermana Catherine Prieto Vital, y la hermana Rosita, mi suegra, que nos está acompañando. Entonces vamos a cantar a nuestro Señor el himno número 56 con mucha confianza. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán a su diestra 10,000, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Nuestro amado Dios, cuán bueno eres y cuán grande es tu misericordia, que a través de tu palabra, en medio de la crisis, en medio de la prueba, nos das consuelo, nos das esperanza, nos das refugio, nos das seguridad. Somos ese pueblo
que puede confiar plenamente en el Dios viviente que está obrando poderosamente sobre sus hijos. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos esta noche cantar este himno con comprensión del Salmo 91, que nos habla de esa confianza que podemos tener al abrigo del Altísimo, guardado bajo la sombra del Omnipotente. Nos dedicamos pues, Señor, en tus manos de amor, para seguir sirviéndote y adorándote en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amado hermano Mauricio, hermana Lady y los preciosos hijos Mateito y Antonella, un abrazo desde aquí, desde su casa, extrañándolos. Los extrañamos aquí. Y mi hermana Irma Lezama Silva, la amada hermana de nuestro hermano venezolano, ¿cómo es que se llama? El hermano Planas, José Planas. Nuestro hermano José Planas, nuestra hermana Emma Lezama, que está en Argentina. Gracias damos por su sintonía. Perdónenme por favor esta incapacidad de recordar. Se me van fácilmente los nombres. A un querido hermano que nos está viendo, y su esposita, y sus preciosos hijos, si están allí. Andrés Moncada, te recordamos mucho. A ti, a tus padres, gracias por entrar en esta sintonía. Sabes que te amamos en el amor del Señor. Los amamos en el amor del Señor y los bien recordamos siempre. Entonces, un saludo para todos ustedes. Y vamos a tomar ahora nuestro tiempo de oración, ya estando aquí reuniditos. Me parece recordar, me parece visionar cuando a esta hora nos sentábamos. Y Dilma, hola Dilma, ¿cómo estás? Buenas noches, Dios te bendiga. Cuando nos sentábamos alrededor en la sala, en el salón, para orar y cantar. Espero que también esté una consierva que siempre nos acompaña en el tiempo de oración, la hermana Amanda. Entonces espero que estén allí y que podamos disfrutar, como es nuestra costumbre, disfrutar de la palabra de Dios, de la oración, y ya disfrutamos del himno. Entonces vamos a entrar en un tiempo de oración y voy a darles los puntos de oración. Estamos viviendo tiempos de crisis, por lo tanto hoy vamos a clamar al Señor para que Él nos dé sabiduría, como lo dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 3. Dios les llene del conocimiento, de la profundidad de quién es Él, para que podamos entender su obra, cuál es el propósito de Dios en estos tiempos. Una oración que debemos tener en cuenta es: ¿qué está haciendo Dios? A veces no lo comprendemos. En realidad hemos estado muy unidos y el Señor ha sido bueno con su iglesia en este tiempo, muy bueno. Nos ha dado provisión, nos ha sostenido con salud, no hemos tenido malas noticias, ni temor de malas noticias, espero. Pero esta prueba debe prepararnos para otras pruebas quizás más difíciles. ¿Qué tal que el presidente dijera el 30 de abril, esto se extiende un mes más para los hermanos que tienen su negocio, que la fuente de provisión es su negocio, o que tienen que pagar arriendos y cosas de esas, y no hay entrada económica? Difícil eso. Hermanos que están sufriendo de salud, por ejemplo, el caso mío, que lo comparto, debido a esta pandemia, debido a esta situación de cuarentena, todos mis procesos médicos bien retrasados que venían se reversaron, se cayeron, se cancelaron, y espero que simplemente se hayan traspasado y no que me toque hacer otra vez todas las vueltas de ir al otorrino, de pedir los exámenes para la cirugía, la actualización de todos, hacer otra vez los exámenes y pasar como por 2 meses más. Esperamos eso sería otra prueba. Entonces, un saludo también a nuestra hermana
Gladys y Karen, la mamá y la hermana y las hermanas de nuestro querido hermano eh, eh, ah, Mauricio Gómez. Oh, perdón, algo está pasando en mi cabeza. A Elizabeth Henao también un saludo, Dios le bendiga, bienvenida a este tiempo de oración. Entonces, muchas gracias por su sintonía. Entonces, que podamos entender el propósito de Dios. Debemos entender qué está haciendo Dios en estos tiempos. Y clamamos también para que seamos fortalecidos para soportar el sufrimiento. En primer lugar, vamos a orar por la iglesia, que seamos fortalecidos para soportar el sufrimiento. Entonces, ¿quién nos puede dar esa fortaleza? El Señor. En tercer lugar, nuestro tercer blanco de oración, que como iglesia podamos animarnos los unos a los otros. Y en este caso quiero dar un agradecimiento muy especial a la iglesia, porque, hermanos, me asombra lo que estamos viviendo como iglesia en la unidad. Todos los hermanos hemos estado en un contacto permanente, si no con mi esposa, conmigo, entre los hermanos, sabemos cómo estamos, nos pasamos la información, nos cubrimos las necesidades, si fuera necesario. Víctor Vergel, hermano, buenas noches, Dios te bendiga. Qué bueno verte otra vez por aquí, mi hermano. Que como iglesia podamos animarnos en este tiempo de dificultad. Qué lindo vemos cómo entre todos estamos preocupados. De hecho, he recibido el apoyo de mis hermanos con llamadas, aún con visitas, ¿no? Aún he recibido visitas en la casa y provisión, en fin. Los hermanos han mostrado esa madurez en el Señor y la unidad de la iglesia. Y en cuarto lugar, vamos a pedir al Señor que cree en nosotros, que nos estimule a través de esta prueba. El Señor nos estimule a darle un valor especial a la iglesia y al culto. No recuerdo con quién, hablaba con uno de los hermanos y me decía: pastor, una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo es el valor de congregarnos. Me hace tanta falta la congregación, me hace tanta falta estar en ese fueguito con los hermanos, que yo me arrepiento por todas las veces que he fallado un domingo, que he fallado un miércoles a los cultos, que he fallado al grupo, a los diferentes discipulados. Entonces, que el Señor produzca en nosotros un valor especial por la iglesia, un amor especial para estar en unidad y un anhelo ferviente. Y vamos a clamar para que el Señor nos conceda el volvernos a reunirnos como cuerpo de Cristo. Porque lo que se cocina en los comentarios de la gente es que muy posiblemente se reabran algunas cosas a partir del 28 de abril, que se abran algunas cosas. Ya de pronto se está permitiendo algo en la construcción y se va a permitir que la construcción se rehabilite, y de pronto se va a permitir luego que la industria se rehabilite, y luego que el comercio se rehabilite. Y lo último que tienen planeado son los lugares de altas concentraciones, como los restaurantes, las discotecas y las iglesias. Entonces vamos a clamar al Señor que nos permita que se levante freno que hay contra la reunión, o sea, que afecta la reunión de los santos. Y vamos a orar por eso. Es uno de nuestros puntos de oración. Por supuesto, vamos a orar por los hermanos sufrientes, los que han caído bajo la infección, los hermanos que han sufrido ya la partida de un ser querido, los hermanos venezolanos que están caminando en un éxodo nuevamente hacia su nación. En fin, tantas situaciones que estamos viendo, y pedimos a nuestro Señor
porque Él es Dios que está obrando con amor. Entonces comenzamos nuestro tiempo de oración. Amado Dios, te damos muchas gracias porque hoy podemos levantar nuestros ojos, nuestras manos a ti, y te suplicamos, amado Dios, que nos fortalezcas en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis, que podamos entender tu propósito. Yo te suplico como pastor de la iglesia, así como suplicaba el apóstol Pablo, Señor, que nos abras el entendimiento a mí, a mis amados hermanos y consiervos, las ovejas del rebaño, de tu rebaño. Oramos para que podamos entender tu santo propósito en medio de esta prueba. Hoy a través de la palabra nos darás algo más de sabiduría, pero hay algunas cosas muy específicas que estás tratando en nuestra vida, Señor. Que podamos entender el propósito de Dios en medio de estas pruebas. Que nos permitas conocerte en este tiempo de dificultad como Señor, como Dios, como proveedor, como sanador, como santificador, en todos tus atributos, Señor, que podamos conocerte y de la forma como estás obrando con tu iglesia. Pero Padre, somos humanos y como humanos somos frágiles, débiles muchas veces y no podemos soportar mucho. Entonces te suplicamos que en medio de esta crisis, en medio de esta prueba, nos des fortaleza para soportar el sufrimiento, para soportar la prueba, para soportar la presión, y sobre todo que renueves nuestra mente, que pongas en nosotros una manera de pensar correcta y santa delante de ti. Te suplicamos, Señor, que nuestros pensamientos sean concentrados en ti, como dice Hebreos capítulo 12, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Señor, que pongamos nuestra fe en ti y solo en ti, para que al pasar la prueba recibamos esa corona de vida que has preparado para quienes te amamos. Padre, te damos más gracias por la iglesia Ríos de Gracia, por la iglesia Ríos de Agua Viva. Y te suplicamos que en medio de esta prueba, en medio de estas dificultades, podamos animarnos los unos a los otros con un amor mutuo, con el amor de Cristo en nuestras vidas. Que no seamos solamente habladores del amor de Dios, predicadores del amor de Dios, sino que seamos vivientes del amor de Dios. Que nos estemos animando los unos a los otros en la edificación de tu iglesia, en el ministerio los unos a los otros. Señor Dios, necesitamos del amor de los hermanos. Entonces te suplicamos que pongas en cada uno de nosotros y en todos a la vez, en todo el cuerpo, el amarnos los unos a los otros, el bendecirnos los unos a los otros, el orar los unos por los otros, el ocuparnos, no simplemente preocuparnos, sino ocuparnos de las necesidades de los unos hacia los otros. Los que han sido beneficiados de una u otra forma, podamos y puedan beneficiar a otros con los beneficios que han recibido. Que los hermanos que han recibido algún don espiritual sean beneficiando a los otros hermanos con ese don. Si es la oración, la intercesión, que tú estés dando a los hermanos un anhelo ferviente, para estar orando los unos por los otros. Oramos también, Señor Dios, para que en la voz de ánimo nos consolemos los unos a los otros con la palabra de Dios, con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, el Espíritu Santo por su palabra, que nos está fortaleciendo, que nos está animando en la palabra y que nos da esperanza. De igual manera te suplicamos que produzcas en tu iglesia Ríos de Gracia, Ríos de Agua Viva, y en la Iglesia Universal un anhelo ferviente para volvernos a reunir como cuerpo de Cristo, para que estemos de cuerpo presente. Y anhelamos, Señor, que pongas en nosotros un valor
por la iglesia, un valor por la iglesia, no por el templo, no por el culto, no por el liderazgo, sino por la iglesia, el cuerpo de Cristo reunido, los miembros los unos a los otros, que tengamos un anhelo ferviente de que aquel primer domingo que se nos permita reunirnos de nuevo, podamos abrazarnos, darnos un beso santo y estar juntos en el culto al Señor, disfrutando de la unidad de los creyentes en el poder del Espíritu Santo. Precioso Dios y Padre nuestro, te suplicamos por los hermanos sufrientes, aquellos que están sufriendo el dolor, sea en Colombia o en alguna parte del mundo. Los hermanos del Ecuador ya están sufriendo las dificultades traídas por el virus, la mortandad que ha llegado a familiares de nuestros hermanos, a pastores aún. Te suplicamos que tengas misericordia de nuestras familias que están sufriendo, nuestra familia en Cristo, y que les concedas la gracia del consuelo tuyo en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos hermanos, aquellos hermanos venezolanos, aquel pueblo venezolano que debido a la pandemia están abandonando los países a donde fueron a buscar una esperanza, un mejor futuro, y se están devolviendo a su nación para poder pasar juntos con su familia estos tiempos de dificultad, estos tiempos de cuarentena. Amado Señor, te suplicamos que estas personas que han puesto su confianza en salir de un país para irse a otro país y esperar que allí venga la bendición, que allí estén bien, que ellos puedan comprender que el asunto no es un cambio de país, que el asunto no es un cambio de situación, que el asunto no es un cambio político ni económico, sino que el asunto es una transformación radical de nuestro ser, de pasar de pecadores a santos, de pasar de muerte a vida, y esta obra no la haces sino tú, Señor Dios. Por eso te suplicamos que aquellas personas que en este momento están en éxodo masivo, que no saben para dónde van, que no tienen visión, que no tienen futuro, que no tienen esperanza, puedan recibir el Evangelio. Pero también es un deber de la iglesia, amado Señor, que la iglesia predique el Evangelio, que la iglesia traiga esperanza a los perdidos. Entonces, Señor, te suplicamos que nos des también a la iglesia la oportunidad del Evangelio, que no callemos el Evangelio, sino que hablemos el Evangelio, y no solamente con predicación, sino con obras de amor, de misericordia. Este es el tiempo de demostrar el amor cristiano, no solamente a los hermanos, sino a los de afuera, a los que necesitan, no solamente a la iglesia local, sino a la iglesia universal, a todos los hermanos que están pasando por dificultades. Ayúdanos, Señor, asístenos para ser esa iglesia que no solamente habla del Evangelio, sino que vive el Evangelio, que da ejemplo del Evangelio. Asiste, Señor, a tu iglesia, para que seamos esa iglesia que tú amas, Señor, y que predica, que habla de ti. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, disponemos todas estas peticiones, ruegos y súplicas, y además de ellas, las peticiones que cada quien tiene en su casa, en su familia, por sus hijos, por sus parientes, por sus necesidades económicas. Te suplicamos, Señor, que en el nombre de Jesús nuestro Señor, les concedas el recibir gracia y misericordia tuya, porque a ti acudimos con esperanza, con fe. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén y amén. Bueno, un saludo a la hermana Noreli, que nos está viendo, al hermano Luis Salazar, hermano Guillermo Salazar, allí en el Ecuador. Nuestro Dios y Señor lo bendiga. Entonces, también a nuestra hermana Manuela Bastidas, que nos está viendo. Muchas gracias, amados hermanos, por estar atentos a este tiempo de oración. Muy bien, hermanos, habiendo ya presentado nuestras oraciones, habiendo cantado un himno, y es tiempo
de pasar a la santa palabra del Señor. Y les ruego el favor a los hermanos que vayamos al Salmo 66, versículos 10 al 12. Salmo 66, versículos 10 al 12. Y hoy lo vamos a leer en la versión nueva internacional, que es la Biblia que usa la iglesia Ríos de Gracia. Entonces, Salmo 66, y vamos a ir de los versículos 10 al 12. El Señor dice: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado un respiro. Qué linda palabra nos da hoy el Señor en medio de esta crisis. Y así se titula el sermón o la palabra, el mensaje de esta noche. Prefiero, no es tanto un sermón, sino una palabra de aliento, una palabra de ánimo para los hermanos. La esperanza del creyente en medio de la crisis, así se titula esta enseñanza esta noche, este compartir de la palabra. La esperanza del creyente en medio de la crisis, Salmo 66, 10 al 12. Y les suplico que recibamos este mensaje en oración, que la palabra de Dios sea edificando nuestro ser. Padre, nuestro buen Dios, gracias te damos, porque nos permites escuchar tu voz a través de la palabra escrita. El Verbo encarnado vino a hablar a nosotros y escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Y Él nos ha dado como herencia para tu iglesia la palabra santa del Dios Santo que transforma la vida de los seres humanos. Padre, te suplicamos que hoy, por esta palabra santa, seamos edificados en la fe, fortalecidos en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, y que podamos animar a otros en medio de esta dificultad. Gracias, Señor, porque tú nos edificas, y gracias, Señor, porque usas a este tu siervo para exponer la palabra de Dios. Hermanos, estamos meditando mucho en lo que vive la iglesia y de lo que está viviendo el mundo en medio de esta crisis. La pandemia está bien difícil. Ya van más de 110,000 muertos en todo el mundo. En menos de un mes y medio que creo que comenzó, en 2 meses que comenzó esto, ya en Colombia hay bastantes muertos. Muchas personas afectadas, muchísimas. Van más de 100 millones de personas afectadas. Hermanos, esto es algo difícil. Esto es algo que nos infunde temor. ¿Por qué no? ¿Quién no le tiene temor a la enfermedad? ¿Quién no le tiene temor a la muerte? ¿Y esto qué tiene que ver con la iglesia? Podríamos estar muy cómodos para algunos hermanos, algunas personas. Puede ser un tiempo de comodidad, un tiempo de estar en la casita tirando locha, tranquilitos, no pasa nada. Hermanos, esto no es fácil. A mí me duele o me inquieta pensar a nuestros hermanos que viven económicamente de un comercio, que han tenido que cerrar las puertas a su comercio, bien sea un restaurante o como nuestros hermanos de la comunidad quichua, vendiendo sus mercaderías. Ellos viven del comercio, de su trabajo en el comercio, y son hermanos muy emprendedores, a quienes admiro, respeto mucho, hermanos muy emprendedores. Y bueno, 2 semanas y media con los negocios cerrados, quizás es soportable y de pronto hay un remanente allí para vivir, pero y otras 2 semanas
y si esto se alarga, es bien difícil, es bien difícil. Pero ¿cuál debe ser la perspectiva de la iglesia ante esta situación? Y lo primero, una de las cosas que el Señor me traía a la mente es que Dios nos está formando como pueblo. Siempre tengo en mi mente ese plan de Dios, siempre está en mi pensamiento esa cosmovisión de Dios de formar un pueblo. Y me gusta cómo desde Génesis el Señor está formando a través de Adán y Eva un pueblo para su gloria. Y vemos a través de toda la Biblia cuando Él va formando el pueblo de Israel. Y yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán mi pueblo. Como dice Deuteronomio capítulo 7. Ustedes son mi pueblo amado. Yo los he escogido para mí. En Isaías también 43. Este pueblo yo lo he escogido para mi gloria. Pueblo mío es. Y al final en Apocalipsis, cuando todo se ha cumplido, el Señor dice que se ha cumplido el que Él es nuestro Dios y habita en medio de su pueblo. Y nosotros somos ese pueblo que le adoramos y que le amamos. Y me inquieta eso, me inquieta ese plan de Dios. Y me pone a pensar que enfrente a esta situación que estamos viviendo, y realmente no somos los únicos que la estamos viviendo. Nosotros podemos pensar en los hermanos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo los hermanos en Corea que vivieron la guerra de Corea, o los hermanos en Vietnam que vivieron la guerra de Vietnam. En fin, los hermanos que han vivido la guerra, otras pandemias. Por ejemplo, lo que sucedió en la Edad Media con los hermanos que estuvieron en medio de la peste negra. ¿Cómo sufrieron? Los hermanos perseguidos en el tiempo de Roma, Nerón, en fin, todos los Calígula, todos estos emperadores que persiguieron a la iglesia y querían destruirla. La iglesia ha pasado por muchos tiempos de sufrimiento. ¿Y por qué ha pasado por tiempos de sufrimiento? Por tiempos de crisis. Y podemos darnos cuenta de que Dios nos pasa frecuentemente por pruebas para hacernos un pueblo valiente y esforzado. Meditando en estas cosas, digo yo, después, para nosotros los cristianos, después de pasar esta prueba, sea el 27 de abril, o sea después, a la hora que el Señor nos permita, finalmente vamos a ver que su iglesia va a ser un pueblo que está siendo formado como un pueblo valiente y esforzado. Y el pasaje que hoy estudiamos nos muestra que Dios somete a diversas pruebas a su pueblo. No solamente en este texto, toda la Biblia nos podemos mirar cómo Dios somete a su pueblo a diversas pruebas, tanto corporativamente como individualmente. Tú, personalmente, eres pasada por pruebas. Hermana Angelilla, tú estás pasando por pruebas, el Señor te pasa por pruebas, y podemos darnos cuenta de cómo el Señor te hace esforzada y valiente. Hermana Jenny, usted que está comenzando estos caminos en el Señor, pero que también ha pasado por diversas pruebas. Algunos dicen, no, venga a Cristo, que cuando usted viene a Cristo, todas esas cosas acaban. Eso no es verdad, eso es un falso evangelio. La verdad es que cuando venimos a Cristo, cuando Cristo viene a nuestras vidas, ahí comienzan las pruebas, las dificultades. Hermana Marce, usted ha pasado por diversas pruebas muy difíciles, pero debe comprender, amada hermana, que lo que el Señor quiere en ti es hacerte una mujer esforzada y valiente. Dilma, igual. Y todos los hermanos, nuestros hermanos venezolanos, a quienes amamos mucho, Piero y Carla y sus hijos, han pasado por unas pruebas difíciles, hermanos. Para ellos esto del
del coronavirus y esto de la cuarentena ha sido, como decimos nosotros aquí, mamey, ha sido suave, porque ellos ya han pasado por unas peores. Nuestro hermano José Planas, nuestra hermana Emma, hasta Argentina, hermanos, pasando por pruebas. ¿Pero para qué esas pruebas? Para hacernos un pueblo fuerte. Hermanos, nosotros tenemos que mirar desde esa perspectiva. El Señor está haciendo un pueblo fuerte, no un pueblo de soldaditos de azúcar, que con el primer aguacerito, con el primer problema se derritieron. No, nosotros somos soldados de plomo, soldados fuertes, valientes. Entonces estamos siendo sometidos a pruebas. Y vamos a mirar, vamos a meditar qué nos dice el Señor acerca de las pruebas. Dice allí en el versículo 10, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata. Y vamos a descubrir, la idea es descubrir qué es lo que es el Señor en medio de las pruebas. Un saludo al hermano Oscar Alexander Chala y a Crucecita Escobar. Qué lindo, hermana Cruz, que puedas participar del culto a través de este medio los miércoles. Y creo esta es una muy buena idea para ti, para que el miércoles te transmitamos, y a los hermanos también que así lo quieran, se puedan conectar cuando ya estemos en la iglesia presencial, que hermanos que no pueden asistir los miércoles puedan participar del culto virtual. Entonces dice el Señor, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba y nos has purificado como plata. Aquí podemos ver dos cosas. Primero, la certificación, que es Dios que nos pone a prueba. A veces, algunas veces nosotros pensamos que la prueba es como Dios oprimiéndonos, Dios castigándonos y pobrecito yo. No, Dios nos somete a pruebas con propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos de la prueba? Bueno, hay varios propósitos. Aquí lo primero que nos dice, el primer propósito que nos dice es, nos has purificado como a la plata. Imagínense, el Señor nos prueba para ser purificados como a la plata. Y ahorita vamos a ver cómo es que se purifica la plata. Cuando el creyente entra en las diversas pruebas, se siente herido, se siente incómodo, sufre, y parece que él fuera el único que está siendo probado. Y generalmente nos preguntamos, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me tocó esto a mí? ¿Y por qué me sucede? Como si fuera el único que fuera probado. A veces hasta rechazamos la prueba y decimos, no, yo no quiero esto, yo no quiero aquello, yo no, que Dios no me someta a pruebas, pero ¿por qué? Y terminamos a veces hasta diciendo, ¿y dónde es que está Dios? Hermanos, lo que yo les estoy diciendo no se los estoy diciendo porque lo haya visto en otros, o porque de pronto dirán algunos, ay, el pastor ya conoce, ya sabe lo que me pasa y lo que yo me he preguntado. No, hermanos, ¿saben por qué se los digo? Porque a mí me ha pasado. Porque a mí fue el primero que me pasó. El Señor me ha venido pasando en más o menos ya 28 años de nuestra fe cristiana por pruebas, prueba tras pruebas. Ustedes han sido partícipes, la gran mayoría de los hermanos de la iglesia, de los años, de los últimos años, pero antes de eso, por muchas, pero muchas pruebas. Entonces, hermanos, yo me hice esas preguntas. ¿Pero por qué a mí? Pero, ¿y dónde está Dios en estos momentos? Señor, ayúdame, ¿dónde estás? Yo no te oigo, yo no te veo, no veo que tú estés haciendo nada, Señor. Estoy solito. Bueno, eso es cacareando, piando, porque estamos sometidos a una prueba. Pero aquí el Señor nos dice que es Él el que nos pasa por la prueba. Y como dicen por ahí, soldado avisado en guerra. Este es un aviso. Las pruebas son de Dios. Él te va a pasar. Él te va a pasar por la prueba. No esperes de Dios
los mimados de Dios, eso no existe. Perdónenme, estuvo por un momentico tratando de irse la señal, pero ya volvimos, gracias al Señor. Y nosotros estamos avisados ante la prueba. Y debemos estar preparados, tener una mente preparada para la prueba. Hermano, hermana, el Señor te está probando. El Señor quiere probarte. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué quiere probarme el Señor? ¿Acaso no es Él omnisciente? ¿Acaso Él no sabe cómo estoy yo? ¿Cuál es mi situación? Sino que Él quiere meterme a la prueba, a ver si yo paso la prueba. Hermanos, lo que pasa es que la prueba no es para que Dios sepa. Dios no nos hace prueba, Dios no nos somete a prueba para Él saber. Él ya sabe quiénes somos. Por eso nos pone a prueba. Porque Él ya sabe cómo estás tú en tu fe, cómo estás tú en tu santificación, cómo estás tú en la paciencia, en la perseverancia. Él sabe. Y Dios te ha dado a ti dones, talentos, y está produciendo fruto en ti. Como lo vemos en el estudio de la mañana acerca de la paternidad conforme al modelo de Dios, Él te ha dado, Él nos ha impartido su carácter, Él ha transmitido sus atributos, pero esos atributos no es para que estén ahí, esos atributos son para usar, para vivir, y muchas veces los cristianos no sabemos usar esos dones, esos talentos, ese carácter que Dios ha puesto en nosotros. Entonces Él nos va probando. ¿Y para qué nos pone a prueba? Para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición, en dónde están nuestras fallas, y que podamos acudir a Él, a su gracia, a su don, al fruto que Él produce en nosotros, y seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu Santo. Seamos formados más a la imagen de Cristo. Dios nos prueba, Dios te prueba, para que conozcas tus debilidades. A veces somos tan orgullosos que tenemos unas fortalezas indestructibles, nos volvemos casi supermanes. Les voy a confiar un orgullo que yo tenía, de esas fortalezas mías que producían orgullo. Desde muy niño, el Señor en su gracia me permitió ser un hombre proveedor para el hogar, desde niño. A pesar de toda la vida disoluta que viví, desordenada, se me enseñó, mi padre y mi madre me enseñaron que cuando yo recibiera la paga por mi trabajo, lo primero que tenía que hacer era llevar para el hogar. Debía ayudar para el hogar, y eso el Señor me permitió a través de toda la vida ayudar a sostener el hogar. Primero el hogar paternal, luego mi vida personal, y luego cuando ya me casé, pues yo tenía una confianza de que yo soy un hombre proveedor, de que era un esposo proveedor, y eso me llenó de un orgullo tremendo. Y yo pensaba que yo, como buen empleado, como buen trabajador, yo trabajaba lo que fuera para sostener el hogar, y ganaba buen dinero, entonces podía sostener el hogar. Pero un buen día el Señor me quitó el entable y empezó a trabajar en mí, hasta que mató ese orgullo. No, y yo creo que todavía lo sigue matando, porque el orgullo es una serpiente que, aunque se le corte la cabeza, sigue viviendo muchos días después. Es curioso eso. Entonces esa serpiente del orgullo siguió molestando en mí, y el Señor me ha ido tratando a través, matando ese orgullo. Entonces el Señor vio mi debilidad y empieza a trabajar con mi debilidad. Y mi debilidad era ese orgullo. Hasta que en un momento dado tuve que decir: está bien, Señor, yo soy un incapaz, soy un inepto. Por mis propias fuerzas yo no sostengo mi hogar. A partir de ahora dependo de ti para que tú me sostengas y tú no sostengas. Y esa es la forma como Él ha obrado a través de muchos años en mi vida, permitiendo, Él es el que sostiene mi hogar, porque Él quitó mi orgullo, mi arrogancia y toda la fortaleza que yo tenía. Y el Señor quiere tratar
en eso contigo. Entonces, el Señor quiere probarte para que tú conozcas tus debilidades. Ahora, el Señor dice en el texto, dice, nos has purificado como la plata. Hermanos, lo más importante de la prueba es que el Señor nos prueba para ser santificados. ¿Y esto qué es? Esto quiere decir que nos prueba para que seamos más semejantes a Él. Para que nos demos cuenta hasta qué punto estamos fallando en nuestra semejanza a Él. Y también, como dice, nos has purificado, nos habla de ser limpiados. La prueba es un fuego purificador. Limpia. Nos limpia de la pecaminosidad. Yo me pregunto, ¿en cuántos aspectos de nuestra vida natural el Señor nos está limpiando en este tiempo de coronavirus? Ahora, cuando el Señor dice allí, tú nos has purificado como la plata, y la plata se prueba en el crisol. La prueba no es sencilla, la prueba no es frágil. La prueba tiene que ser difícil. La prueba debe sentirse, debe quemarnos. De lo contrario no sería prueba. Entre más candente sea el fuego, más impurezas son quitadas. Y entre más ardiente es el crisol, más puro es el oro. Te invito a que vayamos a Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. El Señor dice en su palabra, en Proverbios 17:3, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Carambas, cuando el Señor nos habla de que nos ha probado como plata, quiere decir que nos ha llevado por una prueba de fuego. Y es curioso, porque en el versículo 12 dice, hemos pasado por el fuego. Hemos pasado por el fuego. El Señor nos ha pasado por el fuego. Entonces, es una prueba difícil. Vamos al versículo 11 continuando. Dice, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas. Nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas, y las caballerías, versículo 12, las caballerías nos han aplastado la cabeza. Miremos lo que nos hace la prueba. El Señor dice que nos has hecho caer en una red. ¿Qué hace una red cuando cae sobre nosotros? Sobre un pescado o sobre una persona. No sé si algunos de ustedes vieron esas películas antiguas en que los jinetes iban en su caballo y venían los asaltantes y les tendían una red, y cuando venían los jinetes, ¡fum!, les soltaban la red, y caballo y jinete quedaban ahí aprisionados. Se caía el caballo, se caía el jinete y se amarraba a esa red, o había unas redes que eran pegadas a un árbol y pasaba el jinete o el transeúnte por la red y ¡fum!, se levantaba esa red y quedaba ahí el paisano colgado en la red y no se podía mover. Bueno, pues esa es la figura que nos da el Señor. ¿Qué hace una red? Nos has hecho caer en una red. En primer lugar, la red nos ata, nos aprisiona. No podemos movernos, quedamos ahí como luchando, pero no podemos avanzar un milímetro. Estamos allí. Esa red nos ata, nos aprisiona, nos impide movernos en nuestras propias fuerzas. En otras palabras, nos hace rendir. De pronto lucharemos con todas nuestras fuerzas 10, 15 minutos, pero a los 15 minutos ya estamos agotados de una red que nos aprisiona, estamos ahí incómodos, ya no hay fuerzas. Entonces ahí es cuando vienen los que nos pusieron en la red y nos bajan, y ya no hay fuerza, ya no vamos a presentar, ya no vamos a oponer resistencia. Entonces así es el Señor con nosotros. Él nos impide que nos movamos en nuestras propias fuerzas. Y eso es algo que tenemos que meditar en este tiempo que el Señor nos ha tenido en cuarentena, en este tiempo en que el Señor nos ha mantenido aquí bajo una red. El Señor nos está impidiendo movernos en nuestras propias fuerzas. Y esto hace que nos rindamos ante Él. Él hace que no podamos presentarle resistencia.
Y es uno de los significados cuando nosotros venimos a orar. Cuando nosotros venimos a orar, levantamos nuestras manos. Así como cuando una persona es, por ejemplo, atacada con un arma. Por ejemplo, viene un ladrón y le dice, levante su mano, arriba las manos, lo voy a robar. Y uno, ¿qué tiene que hacer si tiene un revólver, siente un revólver, un arma detrás? Pues uno levanta las manos. Y cuando levanta las manos, ¿qué está diciendo? Me rindo, estoy rendido. Cuando vienen y descuelgan allá que está en la red y abren la red, el tipo ya no tiene fuerzas ni para salir a correr. Solamente levanta sus manos, hagan lo que quieran. Bueno, pues eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. En los tiempos de crisis, en los tiempos de prueba, nos somete hasta el punto que decimos, Señor, ya no tengo más fuerzas. Entonces el Señor dice, ahora voy a comenzar con mis fuerzas. Ahora voy a comenzar con mis fuerzas. Ríndete. Juan Darío Hidalgo, buenas noches, ríndete. Marce Narváez, Cruz Escobar, Gloria Amparo Giraldo Tangarife, buenas noches, hermana Gloria Amparo, gusto de saludarte. Te hemos extrañado mucho. Hermana Marce y hermana Cruz y hermana Angelita, ríndete. A eso nos ha traído el Señor en esta prueba. Héctor, ríndete. Yo tengo mis manos levantadas. Mi esposa me pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Le digo, no, en este momento estamos en estado de rendición. No podemos hacer nada. El Señor nos echó la red y ahí estamos, hermanos. Entonces, ahora otro aspecto de la red. ¿Qué sucede con la persona que está en la red? ¿Quién lo mueve? El que está en la red es movido por el dueño de la red. Él es el que lo mueve. Entonces es el Señor el que nos va a mover. Luego dice, pesada carga nos has echado a cuestas. ¿Qué hace una carga pesada a cuestas? Nos machaca. ¿Qué haría yo si estoy pasando por un lugar y me ponen una carga de 200 kilos? Eso me aplasta, hermanos. Eso te aplasta. Entonces, ¿qué hace una carga pesada a cuestas? Te debe machacar, debe doblar tu orgullo, tu arrogancia. Debe debilitar tu yo. A veces nos paramos tan fuertotes en algunos aspectos de nuestra vida, aún en pecados de nuestra vida. Y nos paramos tan fuertotes y no queremos que Dios haga esto en mi vida. Bueno, el Señor pone una pesada carga, porque Él quiere debilitar el yo. Y yo debo morir para que viva Cristo. Yo debo menguar para que brille Cristo. El versículo 12, luego, nos dice, las caballerías nos han aplastado la cabeza. Y esto es curioso. Porque ¿qué hace una caballería? Una caballería puede ser más o menos 30, 50 caballos, por lo menos, una caballería pequeña. Pero hay caballerías de cientos y de miles. Nosotros, uno está tirado en el piso, cuando de pronto viene una caballería y pasa por encima. Oh, hermanos, ¿qué harías solo? Perdonen, hermanos, nuevamente se fue la señal. Pero les decía que hiciéramos solamente con 20 caballos pisoteándonos la cabeza. 4 patas por 20 caballos son 80 patas pisoteándote la cabeza. ¿Qué queda de tu cabeza? Queda una masa informe. Una masa informe. ¿Cómo estarías? ¿Cómo quedarías? ¿Muerto? ¿Muerto? Mira, hermano, en medio de la prueba Dios no quiere magullarte. Dios no quiere una simple magulladura. En medio de la prueba te voy a decir qué quiere Dios. Matarte. Sí, hermanos, Dios quiere ese yo muerto. ¿Sabes por qué? Porque tu peor enemigo, mi peor enemigo se llama yo. El peor enemigo de Héctor William Romero es Héctor William Romero. El peor enemigo de mi no es el que no nos podamos congregar en la iglesia, no es el asunto económico, no es el asunto de los ataques del gobierno o lo que sea. No, el peor enemigo del ministerio del pastor Héctor es Héctor. Ese es el peor enemigo, ese
que está en mí. Tu peor enemigo eres tú. Entonces, con nuestro orgullo, Dios quiere matarlo. Por eso es necesario que caballerías pasen sobre nuestra cabeza, para que ese yo arrogante, para que esos pensamientos egoístas, individualistas, ese yo tan altivo que tenemos, sea muerto por el Señor lo mate. Ah, pero qué bueno que Dios mate. Ay, qué susto que Dios mate. No, qué bueno que Dios mate. ¿Por qué? Porque podemos decir lo que dijo el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Aleluya. Lo mejor de que nos pase una caballería por sobre nuestra cabeza y que nos mate es que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Eso lo dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ay, yo ya no vivo yo. Ya se acabó ese Saulo de Tarso tan arrogante, tan horrible. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo por la gracia del Señor, para la gloria de su nombre. Así sea con nosotros. Dios quiere que tú mueras para que Él viva. Jesús es ese ejemplo de humillación. Jesús es ese ejemplo de que fue puesto a prueba, fue purificado en el crisol como la plata, cayó sobre él la red y pesada carga fue puesta a su cuesta para llevarla a la cruz. Pero es que la cruz no se trata del madero que pueda pesar 100 kilos. No. La cruz era aquella copa, aquel trago que él debía beber. La muerte por causa del pecado. Al autor de la vida muriendo por el pecado. Él es nuestro ejemplo. Él fue aplastado en medio de la prueba. Él fue despreciado. Él fue traicionado. Él fue abandonado. Él fue humillado. Él fue golpeado. Él fue azotado. Él fue exprimido. Él herido, clavado en la cruz. Y a veces nosotros nos quejamos con Dios y nos da mucha tristeza porque nos clavaron un alfilerito en un brazo. Y lloramos y se pierde el alma porque me corté un dedito, porque me dolió un pelito. Oh, no, hermanos, el Señor quiere hacerte un soldado valiente. Un soldado valiente. Así como Cristo, el soldado más valiente. Por eso, Él es el capitán de las huestes. Porque Él sufrió todo eso para mostrarnos cómo Dios obra en nosotros en medio de todas las pruebas. Nadie sobre la faz de la tierra ha pasado pruebas más difíciles que las pruebas que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo sufrió. ¿Para qué? Para ser probado ante el Padre. La palabra lo dice, que Él fue probado en obediencia. Y fue probado y salió ¿cómo? Exaltado. Él salió aprobado. Y el Señor dice que también nosotros debemos presentarnos como obreros aprobados delante de Dios, que no tenemos de qué avergonzarnos, sino que usamos correctamente la palabra de verdad. Un saludo a mi querido hermano Edgar Giovanni Garzón. También está en Otavalo, es mi pregunta. Y al hermano Jason Bastidas, también querido hermano de la comunidad Ríos de Agua Viva, la iglesia Quicho en San Diego, Medellín, el barrio San Diego de Medellín. Entonces, mis hermanos, el ejemplo de alguien que ha pasado y superado la prueba es el Señor Jesucristo. Y para que Él pasó la prueba, superó la prueba, para darnos el ejemplo y para mostrar que el hombre en carne sí puede pasar la prueba. Cada vez que estés pasando por la prueba, mi amado hermano, cada vez que estés pasando por la prueba, mi hermano Jason, que has pasado por pruebas difíciles, mi hermano Edgar Giovanni Garzón, mi hermana Crucecita, mi hermana Dilma, todos los que estamos aquí en esta reunión, hemos pasado por difíciles pruebas. ¿Qué podemos ver? Que Cristo, Dios hombre, un hombre, 100% hombre, soportó la prueba y superó la prueba. Para eso pasó Cristo la prueba, para mostrarnos que un hombre común y silvestre sí puede pasar la prueba. ¿Cómo?
Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Si 100% Dios, Cristo, no está dentro de ti, si Cristo no está dentro de ti, tú no puedes pasar la prueba. Pero como Cristo está en ti, aleluya, podemos pasar la prueba y esa es nuestra esperanza. El Señor dice allí, hemos pasado por el fuego y por el agua y por fin nos ha dado un respiro. Esa es la esperanza, hermanos. Sí, hermana Marce, aquí la hermana Marce me dice, le presento a mi esposo. Sí, ya sabía, por eso le dije que si también está en Otavalo, don Edgar Giovanni Garzón, un saludo muy especial. Yo ya me he comunicado también con él. El Señor bendiga sus vidas, y ustedes han pasado por diversas pruebas, pero hoy ya pueden ver algo. En esa prueba de Dios, Dios los está haciendo soldados fuertes y valientes, y esta prueba que ustedes pasan no la pueden superar si Cristo no está en ustedes. Cristo la superó porque es 100% Dios, y nosotros la podemos superar si Cristo, 100% Dios, está en nosotros, está en ustedes. Por eso es necesario llenarse de Cristo para poder pasar la prueba en medio de la crisis. Nuestra esperanza está en Cristo. Y termina diciendo el salmista David allí, dice el salmista, hemos pasado por el fuego y por el agua. O sea, han pasado por las diferentes pruebas, pero al fin nos has dado un respiro. Por fin vemos el éxito en la prueba. Hay luz al final del túnel. Hay un manantial en medio del desierto. No dice que terminaron las pruebas. Nos has pasado por el fuego y por el agua y tenemos un respirito, pero ese respiro es para qué. Aunque tengo yo esta nariz tapada, ¿para qué es el respiro? Para seguir adelante a la siguiente prueba. Porque saben una cosa, algunos le dan la vuelta a la prueba. Algunos piensan que le pueden hacer el quite a la prueba. Falso, eso no existe. O pasamos por la prueba o pasamos por la prueba. El Señor no nos va a llevar por senderos de corte de camino. No, tenemos que pasar. Tarde que temprano el Señor nos va a pasar por esa prueba. Pero dice el Señor, aquí dice el salmista, después de todo, después del crisol, después de que los caballos pasaron por encima de mi cabeza, me destruyeron, yo morí en la prueba. Por fin tengo un respiro, por fin nos has dado un respiro. En medio de la prueba somos fortalecidos y nos hacemos resistentes y volvemos a respirar. Imagínense, las patas de los caballos pasaron por encima de la cabeza, pero después de eso pueden respirar. Claro, es una analogía, es una forma, es una figura para decirlo, pero se trata de eso, que a pesar de haber sido probados, al final Dios nos va a dar un nuevo respiro. El consuelo que debemos tener es que al ser pasados por las diversas pruebas, Dios nos va a dar de nuevo un respiro. Pero hay un consuelo más. Ahora veíamos en el proverbio 17:3, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. Date por dichoso cuando eres sometido a las diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios te esté sometiendo a prueba implica que tienes un valor para Dios. Porque Dios no somete a prueba el barro, ni las piedras. Dios no somete a prueba el hierro barato. Dios somete a prueba al oro y a la plata, la pasa por el crisol y por el horno, a altas temperaturas, para que salga el mejor oro y se haga la mejor joya. Y la mejor joya le da la gloria al joyero. El Señor te pasa por la prueba para que definitivamente Él reciba la gloria. Tú te conviertes en una joya preciosa, pero ¿quién recibe la gloria? Mi Señor. Algunas personas no creyentes y que no han visto el proceso por el cual el Señor me ha llevado, después de muchos años me dicen, ¡ay!
pero usted cómo ha cambiado, cómo está de bien, cómo está de cambiado. Le digo, no fui yo, fue el Señor. Es que fue el que me pasó por el crisol, Él me pasó por la prueba para que Él reciba la gloria. Finalmente, si algo soy yo, no es por mí, es por Cristo. Quien me transformó es Cristo, quien te está transformando para que Él reciba la gloria. Y pasas por el crisol y pasas por el horno, sometido a altas temperaturas, los caballos te pisotean la cabeza, mueres. Pero finalmente Dios te levanta, te da un respiro y Él recibe la gloria. Él recibe la gloria. Debes sentirte amado del Señor y valorado, apreciado por el Señor, porque Él te tiene como oro puro y te prueba. Él te tiene como oro puro y te prueba. ¿Y en qué termina esta historia, hermanos? En lo que les estoy diciendo, la gloria de Dios. Después de que este hombre pasa por todas estas dificultades, después de que el salmista sufre tanto, termina diciendo: me presentaré en tu templo con holocaustos y cumpliré los votos que te hice, los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Te ofreceré holocaustos de animales engordados juntos con el humo de ofrendas de carneros. Te ofreceré toros y machos cabríos, Selah. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Clamé a Él con mi boca, lo alabé con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi plegaria. Bendito sea Dios que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. ¿Qué termina haciendo el salmista? Alabando al Señor. ¿Qué vas a terminar haciendo cuando pases la prueba? Alabar al Señor. Debemos tomar la prueba, hermanos, como una gracia de Dios, obrando en el amor de Dios sobre nosotros, no como un mero castigo. Quizás por nuestro mal comportamiento, a veces sufrimos mucho. Dios me está castigando por mi mal comportamiento. Sí, Dios a sus hijos que ama los corrige, los castiga. Como lo vamos a ver en la enseñanza de las mañanas, en el discipulado para los padres, eso se va a ver. Como Dios, el buen padre castiga a sus hijos. Dios nos castiga porque somos hijos, pero ¿no te parece chévere que Dios te castigue porque eres hijo? ¿O no te parece mejor que seas hijo de Dios aunque Él te castigue? Para mí es el mayor deleite, porque Dios no es un padre opresor que a toda hora me mantiene bajo el látigo y bajo la opresión. No, Dios es mi padre. Y cuando yo desvío mis caminos, cuando yo cometo mis pecados, claro, Él me tiene que corregir. Y ahí a veces soy yo el que tengo que decirle: Padre, castígame, porque si no me castigas, yo voy a sentir que no soy tu hijo, que soy un bastardo. Pero qué lindo es saber que soy hijo de mi Padre, porque mi Padre me castiga. Qué lindo saber que soy siervo de mi Padre, porque mi Padre me está sometiendo a pruebas. Si Él no me amara, no me sometería a pruebas. Porque mi Padre no quiere hijos soldaditos de azúcar. Él quiere soldados fuertes y valientes, y está haciendo de ti un pueblo fuerte y valiente. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y toma esa prueba como un regalo de Dios obrando en tu vida, para que finalmente salgas aprobado delante de Él. Para que finalmente veas la gloria de Él. Para que finalmente contemples que estás en su gloria, disfrutes de su gloria, pero sobre todo para que le des la gloria. A propósito, ha pasado el tiempo, y a nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Que en este tiempo de pandemia, en donde hay sufrimientos, en donde hay dificultades, en donde hay temores, sea el Señor fortaleciéndote en medio de la prueba. Que sea el Señor Dios mostrándote su obra en medio de la prueba. Pero sobre todo, que sea el Señor Dios, tu Padre, nuestro Padre, dándonos esperanza en medio de esta crisis. Oremos. Amado Señor, nuestro Rey y Salvador, estamos agradecidos contigo porque en esta noche has hablado puntualmente a nuestras vidas, nos has abierto el entendimiento, nos has dado luz para poder conocer un poco más en profundo qué es lo que está sucediendo en nuestra vida en este tiempo
de crisis en este tiempo de prueba con la pandemia del coronavirus. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos pasas por la prueba. Nos pasas por las dificultades para ser formados como soldados fuertes y valientes del ejército de Dios. Pueblo de Dios esforzado y valiente. Porque no somos mimados de Dios. Somos ese pueblo de Dios. Y gracias, Señor, porque a medida que tú nos vas pasando por la prueba, podemos ver cuánto de nuestro cadáver va quedando atrás y podemos contemplar cuánto de la gloria de Cristo se está formando en nosotros. Para eso haces la prueba, Señor. A través de la prueba podemos ver cómo en el crisol tú refinas esta plata y este oro que estaban llenos de basura, de arenisca, de cascajo, y extraes lo mejor para hacer una joya para tu gloria. Gracias porque nos tienes en ese concepto. Gracias, Señor, porque cada día a través de la prueba morimos a ese yo para vivir para Cristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias porque nos pasas por medio de la prueba, pero te suplicamos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo para superar toda la prueba y finalmente venir a tu santuario y darte el honor y la gloria y decir: ciertamente nuestro Dios ha sido bueno, que en medio de las pruebas nos sostuvo y nos bendijo. A ti toda la gloria, Señor, todo el honor y toda la alabanza en tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, estoy gozoso de en medio de la prueba y en medio del sufrimiento, porque ha habido sufrimiento de no estar juntos. Los extrañamos y eso produce dolor a veces. Quisiéramos tenerlo más cerquita de nosotros. En medio de esta prueba vemos cómo el Señor nos está refinando como el oro puro. Por ejemplo, algo que hizo el Señor esta noche es tener ese amor y esa deferencia con la hermana Cruz, y ya que ella, por su situación de distancia y para cuidar su salud, nosotros debemos hacer el culto de oración también para nuestra hermana Emma Lezama, porque nuestra hermana Emma Lezama está en Argentina y ella nos ama como iglesia. Ella, en el tiempo que estuvo aquí, nos amó mucho como iglesia. Quizás también allí se pueden conectar nuestros queridos hermanos Blas y Mirta, hermanos que han tenido que irse de la ciudad, pero que nos aman con mucho amor, y qué bueno que pudiéramos tenerlos aún a la distancia. Eso abrió mi corazón y dije, bueno, quizás esto sea algo que el Señor está haciendo y purificándonos y fortaleciéndonos en medio de esta situación. Y para los que generalmente no asisten los martes, por trabajo, los miércoles por trabajo, por lo que sea, podamos asistirles en este sentido. Y que cuando lleguen de su trabajo puedan ver el video que enviamos, la grabación que hicimos de nuestro culto de oración. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor está haciendo una obra hermosa en medio de su iglesia a través de esta pandemia del coronavirus, y que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga fortaleciendo, que nos sigamos amando, que sigamos uniditos en ese amor en el que hemos estado unidos, estando pendientes los unos por los otros. Y ya saben, no somos adivinos. Nosotros el don de la adivinación no existe en la fe en el Señor. Tenemos el don de la comunión, de la comunicación. Cualquier cosa que tú necesites, debes hacerla saber. Y les exhorto, hermanos, por favor, hagan sus peticiones de oración. Tenemos varios medios. Está este medio, aquí está el cajoncito de comentarios, ahí puedes anotar tus motivos de oración. Está el grupo de WhatsApp de las damas, está el grupo de WhatsApp del IBRG, está el correo electrónico del pastor Héctor, está el WhatsApp del pastor Héctor. Todos esos medios, hermanos, no tienes excusa. Por favor, escribe, anota tus blancos de oración
que nosotros aquí estamos orando. Cuando llegamos recibimos un blanco de oración, lo anotamos y empezamos a orar por las necesidades de los hermanos, para que estemos unidos. Bueno, mis amados hermanos, ¿cómo se pasa el tiempo? Esta es, en generalidades, una oración, un culto de oración de los miércoles, un tiempo de orar, un tiempo de alabar al Señor, un tiempo de presentar nuestras peticiones de oración, un tiempo de meditar en la palabra, y ya nos ha llegado el tiempo de despedida. Mis amados hermanos, los amamos en el Señor. Que nuestro buen Dios los siga sosteniendo y fortaleciendo en este tiempo de prueba. Muchas gracias por haber estado allí, atendiendo la palabra de Dios, la exhortación, la voz de ánimo del Señor, y que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, el ser transformados a la imagen de Cristo. Hasta pronto, hermanos, los amo mucho en el amor del Señor.